El domingo pasado, un poquito para meternos en el tema, esta es la segunda parte de lo que es la importancia de la palabra de Dios. Hablamos de que qué importante es no cuántas prédicas escuchemos, sino cuántas prédicas pongamos por obra, ¿sí? Hablamos en un año 371 veces, estamos expuestos a la palabra, pero no importa la cantidad, sino la diferencia la hace de un corazón receptivo a su palabra y que ella siga formando ese hombre y esa mujer que Dios quiere que sea. Porque la venida del Señor está cerca y Dios te va a utilizar a vos y me va a utilizar a mí para poder llevar a cabo el mostrar el mensaje de la cruz. Y hablábamos también de lo que hace la Biblia. En primer lugar hablamos de el progreso espiritual. Eso es lo que sucede cuando me acerco a Dios y medito su palabra y a su vez también estoy expuesto a ella constantemente, ¿sí? Y el progreso espiritual se produce cuando soy hacedor. Como decía Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Dios no quiere que tan solo oiga, sino que escuche y a su vez también aplique. Ese es el desafío que tenemos en el devocional todos los días, ¿no? Creo que la primera pregunta que expresa el escritor, esa la respondemos muy rápido, pero siempre nos detenemos un poco y hacemos una pausa de decir, ¿qué aplico a todo esto? Hablando del devocional en estos días, se habla mucho en cuanto a lo que es el engaño, cómo se muestra una familia a la cual introduce el pecado y el engaño entra en la familia, cómo buscar el beneficio propio cada uno, pero al fin y al cabo con un beneficio propio, y podemos ver realmente que este mundo también está engañado. El engaño no tan solo lo experimentaron en el pasado, lo experimentamos también en el presente y también en el porvenir, en este caso nuestros hijos. Por eso tenemos una labor muy grande nosotros de poder instruirlo en la verdad. Y cuanto más palabra le demos a nuestros hijos, ya sea una lectura bíblica en la noche antes de dormir, o en la mañana de un devocional, o una Biblia ilustrada, o cuando reciben, y qué hermoso ejercicio también de los medianos, no hablo de los chiquitos porque no lo sé, pero sin duda que vos entrás y Biblia por todos lados, pero también ellos que llevan tarea y nos lleva también a poder hacerla en conjunto, para que también ellos, expuestos a la palabra, también tengan un progreso espiritual. Y que ellos, es impresionante, pero no se olvidan. Y lo dicen con total naturalidad. A veces te saltan con cada pregunta y te dice, papá, la mamá de tal, el papá de tal, el hijo de tal, y te tira todo el árbol genealógico y de repente queda descolocado y te lleva a estudiar. Pero bueno, nuestros peques, no tan solo que lo veamos como niños, sino que el día de mañana es potenciales en las manos de Dios, que la verdad no lo sabemos, pero al fin y al cabo Dios nos da la oportunidad de poder suministrar sus corazones, instruirlo en la verdad, y en el día de mañana aquellos que somos papás, ya no estemos más, ellos sigan con esa labor tan grande, que es llevar el Evangelio a un mundo que constantemente es engañado. Pero qué bueno que Dios llegó a nuestra vida y nos sacó las vendas. El segundo punto hablábamos de lo que es lo que produce la Biblia. Produce una vida de pureza, una vida de continuo, de saber que cuanto más me lleno de su palabra, es imposible que yo pueda vivir una vida de pecado. Al contrario, voy a vivir una vida de piedad, una vida y con total naturalidad y con un hábito constante de tener una mente limpia, unos ojos limpios, un oído limpio, unas manos limpias, unos pies limpios y un corazón limpio. ¿Por qué? Porque me estoy llenando de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que produce la Biblia, una vida de pureza, una vida que lleva a nuestra vida una vida de integridad. En un mundo que no es íntegro, en un mundo que se miente constantemente. ¿Has vivido tal vez en la semana algún caso tal vez de donde tu integridad fue probada? Donde tal vez accediste a la mentira para un beneficio propio tal vez, has accedido tal vez a lo pecaminoso, donde si la palabra de Dios está, no somos propensos a poder realmente pecar. Pero bueno, está latente el pecado en todos nosotros y todos los días. En el ecosistema que vivimos, en la televisión que tal vez ves, tal vez en algo que es tan noble que achica distancia y que te comunicas con personas de diferentes partes del mundo y podés hablar tranquilamente, pero también cuántas veces uno puede caer, ¿no? Y justo le anunciaba de un libro que estoy leyendo que habla de tentado,
no cedas. Es una decisión, ¿no? Ahí de Stanley, muy bueno, un libro, y hablaba en capítulo 8 en cuanto hablaba de lo que es, pero no es tan malo. Y habla como 14 veces y repite el autor esa palabra, pero no es tan malo. Como por ejemplo cuando Adán y Eva vio el fruto, ¿no? Algo tan apetecible, tan hermoso, reluciente, pero Dios le había dado una orden a Adán y ¿qué pasó? Del fruto del árbol del huerto podés comer, pero ese fruto del bien y del mal no. Y sin embargo, guiado por sus ojos, codició ese fruto, accedió y por ende como resultado, ¿qué hizo Dios? Los expulsó. ¿Y por qué? Porque Dios es santo y de eso se trata. El Dios que vivimos es un Dios santo que no cohabita con el pecado. Por eso tiene mucho significado en nuestra vida cuando atribuimos ese atributo hermoso del Señor que es su santidad. Y esa santidad posicionalmente, como decíamos el domingo pasado, Dios es santo, un atributo divino. Posicionalmente somos santos, en segundo lugar, ¿sí? Y Dios quiere que en tu vida y en mi vida sea una actividad constante de vivir una vida en santidad, una vida progresiva. Y eso es lo que produce la Biblia, el libro que vos tenés y que yo tengo, que es poderoso. Y como resultado, el tercer punto que hablábamos a modo de introducción, produce que la protección de Dios para con el Hijo. No tan solo en el cuidado en medio de toda la dificultad de vivir por haber, sino saber realmente que somos acechados constantemente. Y así como hablábamos, esas piedras que están ahí en el límite del mar o el río, o cuando vamos al brete vemos esas rocas, como son erosionadas con el tema del viento, la arena y las aguas que van comiendo. Y este mundo, así como va gastando esa piedra, también nosotros constantemente nos vamos erosionando porque este mundo nos oprime. El mundo que vos vivís, que yo vivo, es el mismo, la cual te vas a echar arrancando mañana el día lunes. Pero también tu carne y mi carne sedienta de poder ser seducido en cuanto a ser propenso a pecar. Pero a su vez también Satanás colocando todo ese escenario donde el protagonista es él, donde nosotros estamos ahí, quiere llevarnos a que también seamos parte de sus actores para poder ser utilizados por él. Pero eso es lo que Satanás quiere, desarraigarnos de la voluntad de Dios para poder, ¿qué? Glorificar su nombre. Pero como tenemos una decisión, la cual Dios dio el libre albedrío a tomar una decisión, decir no, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, no, la culpa la tiene Dios, la culpa la tienen los demás, la culpa la tiene este sistema, el mundo, Satanás. La culpa, con un corazón humilde, la tengo yo. Entonces, solamente a modo de introducción, ya se pasaron 10 minutos. Bien, y vamos al cuarto punto que habla lo que produce la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros la adherimos en nuestra vida. Y ahí acompáñenme por favor al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a ver lo que la Biblia produce en la vida de una persona, en este caso de Oseas y también de un pueblo, pero también paralelo a nosotros que también nos puede suceder. Ahí en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra muy fuerte acá de Dios en cuanto a este hombre, este profeta. Hay dos cosas que me llaman la atención acá. En primer lugar, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Y cuando veo el conocimiento me habla en cuanto a lo que es la Biblia. Por eso hablamos de lo que produce la Biblia, ¿sí? En este caso, el cuarto punto que quiero compartirte en esta noche es la palabra de Dios produce una prevención contra el desaliento. Cuando yo tengo este libro, una de las cosas que va a suceder en mi vida es no un desaliento. Y un desaliento más que nada espiritual. Y en este caso dice el versículo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, de la posición que yo te di, porque olvidaste que la ley, hablando de la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué sagaz Dios, uno diría, qué malo que es Dios acá. Qué
O muchas veces la gente dice, ¿no? Pero Dios es malo, porque ¿por qué permite que en el noticiero tiren a una beba en un cesto de basura? ¿O por qué de repente existe la maldad en cuanto a una persona que no tiene a Cristo y mata a un montón de personas? ¿Por qué existe tanta maldad tal vez en nuestro barrio? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué? Y bueno, uno puede ver cuántos cuestionamientos puede haber en el corazón de uno, pero al fin y al cabo es el resultado de esas personas que le dan la espalda a Dios. En cierta manera es por eso que realmente uno padece, o por qué muchas personas dicen, ¿por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Al contrario, siempre decimos que Dios es tan bueno que entregó la vida de su Hijo, Jesucristo. Y siempre decimos que Dios es amor. Pero Dios es justo, que en este caso también coloca su justicia acá. Desecharon en primer lugar y olvidaron. Y se asemeja mucho a lo que la Biblia en nosotros en exposición constante podemos tomar para con Dios, ¿no? Podemos desechar y podemos olvidar. Y un versículo que compartíamos ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, cómo uno puede tener en poco la palabra de Dios donde tranquilamente nos podemos, ¿qué? Deslizar. Y justo estamos estudiando con él el libro de Hebreos, a modo solamente de mención acá, una de las cosas realmente que el libro de Hebreos comparte 5 exhortaciones. La primera dice, no nos alejemos de la palabra. Y saben que es una decisión eso, ¿eh? Dios nunca se aleja de nosotros nos alejamos de Él, nunca nosotros nos alejamos de este libro. Este libro nunca se aleja de nosotros lo hacemos. Es más, hay una frase de Edward Moody que dice, que tal vez ha recibido la primera Biblia, cuando alguna frase que dice, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Obvio que si nosotros atribuimos pecado en nuestra vida, nos vamos alejando de este libro. Pero cuando nos acercamos más a este libro, ¿sí? Algo realmente que vamos a odiar es el pecado. Y eso es lo que produce la Biblia. Y la segunda exhortación del libro de Hebreos dice, no dudemos de la palabra. Vayamos al libro de la palabra, a la santa palabra de Dios, al devocional, nunca dudar. Y nunca te levantes teniendo ese devocional diario con Dios sin que Dios te haya hablado. Qué feo es cuando estás hablando con alguien y de repente ese alguien si no te habla nada. Y vos decís, no hay algo, no es un ida y vuelta, no es algo recíproco, pero qué bueno, me encanta hablar y esperar respuesta y ser un ida y vuelta. Y creo que con Dios es igual, ¿no? Dios, voy a Él en oración, ¿sí? Yo hablo con Dios y después hago silencio, por eso se llama hora silenciosa. Dios me habla a mí a través de su palabra, no me levanto hasta que Dios me hable. Si de repente me levanto y digo, no, Dios me ha hablado, es porque tal vez la leí rápido, porque no la medité, no la rumié, diría en términos cuando vamos a la escuela que nos enseñan el proceso de la vaca cuando come, ¿no? Rumea constantemente, digiere y así constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a la palabra de Dios, cuando la masticamos a la palabra de Dios. Un buen devocional, lo que me encanta, es que lo haces a la mañana, pasa todo el día, hiciste un montón de cosas, llevaste a los chicos a la escuela, almorzaste, hiciste los mandados, arreglaste la casa, visitaste a alguien, llegaste exhausta a tu casa, exhausto del trabajo y demás, llegaste, bañaste, estuviste ahí y de repente decís, qué hermosa la palabra de Dios hoy, wow, la recordamos porque la meditamos, porque tuvimos un tiempo no apresurado. Y no algo que tenemos que hacer. Y la tercera exhortación de Hebreo dice, no endurezcamos nuestros corazones, ¿sí? Y somos propensos a poder endurecer nuestros corazones en base a la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? Uno dice, si al fin y al cabo la Biblia se la considera como un martillo que parte en sí nuestro corazón, pero también puede que nuestro corazón, ese martillo de la palabra de Dios, no sea tan efectivo, no que la Biblia no lo sea, sino que mi corazón tomé la decisión de endurecer, de cerrar mi corazón, de no escuchar lo que la Biblia dice, ni su devocional, ni a su vez también tener un corazón sensible, sabiendo que tengo una visita el martes a las 9 de la mañana y en este caso, mi corazón, una coraza. Preparé varias veces, la verdad que mi corazón lo decidí de tener un corazón duro así. ¿Qué viene a decirme? ¿Quién es este?
Al fin y al cabo tengo yo más vida cristiana que él. Al fin y al cabo tengo más vida cristiana que tengo más conocimiento, que me quiere enseñar. Pero podemos también nosotros caer en eso. No endurecer nuestro corazón. En cuarto lugar, la exhortación de los hebreos es no menosprecie la palabra. ¿Sí? No menospreciar la palabra de Dios, no tenerla en poco. ¿Sí? Como la tuvo David. Natán le dijo a David, la tuviste en poco. Has dejado la palabra. La menospreciaste, la desechaste. ¿Qué sucedió? Y bueno, en quinto lugar, la exhortación en cuanto a lo que es la desobediencia. Podemos ser propensos, muy propensos a desobedecer la palabra de Dios, y obvio que Dios no va a formar nada ahí, ¿sí? Pero Dios forma cuando yo dispongo en forma voluntaria que Él me forme a mí. Entonces, 5 exhortaciones solamente a modo de mención hebreo. Si tenés la oportunidad de leer hebreo, la verdad que está haciendo una bendición enorme. Pero nuestra vida en cuanto a aliento, este hombre, Oseas, no había mucho aliento en sí. Porque cuando hay aliento, cuando hay ánimo, como hablábamos el jueves, somos no propensos a poder estar desanimados, sino al contrario, animados, porque estoy constantemente con la palabra de Dios. Justo el jueves hablamos sobre 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo, una persona que uno decía, una persona que siempre pone arriba, pero no, al contrario, en un momento estuvo desanimado, estuvo turbado, pasó tribulaciones, adversidades, tormentas, y él también estuvo desanimado, pero al fin y al cabo los hermanos y la palabra de Dios causó tal efecto que lo siguió, lo levantó, y constantemente podemos ver este hombre que era un apasionado por la palabra, por los perdidos, también por lo que era la iglesia, que era una persona incansable de poder llevar a cabo, fundar iglesias. Eso es lo que produce la Biblia cuando yo me dejo animar por la palabra de Dios y le digo a Dios, Señor, háblame. ¿Alguna vez te preguntaste, tal vez, alguna pasión que tenés para con Dios? ¿Alguna vez te preguntaste, tal vez, por qué no tengo pasión, capaz? ¿No? ¿Por qué no tengo pasión por los perdidos? ¿Por qué no tengo pasión, tal vez, por su palabra, tal vez? ¿O por qué no tengo sensibilidad para con mi hermano? Bueno, en este caso muchas veces me pregunté por qué no tengo pasión por los perdidos. Siempre faltaba cuando era evangelismo, no quería ir. Inundado en la vergüenza, obvio pecado que me atribuía también, porque eso es lo que hace también en cuanto a eso. Obvio mi descuido personal con el Señor también, porque es todo un proceso, no es porque automáticamente no voy por los perdidos. Hay toda una seguilla de cosas, ¿no? Pero podemos ver en el apóstol Pablo, este hombre. Y justo compartíamos un versículo que me encantó y se los comparto en Proverbios capítulo 18:14, Proverbios 18:14. Dice la palabra de Dios, Proverbios 18:14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quien soportará al ánimo angustiado. Cuando una persona está muy animada con Dios, puede estar, no sé, en COVID, o usted va a pasar realmente tremenda angina, tremenda situación tal vez de salud, enfermedad, algún cáncer, lo que sea. Pero al fin y al cabo está tan animada, tan animado por Dios, que cuando lo vas a visitar, en vez de vos levantarlo a Él te levanta a vos. Vos decís, al fin y al cabo, voy a visitar a alguien, fue en vano. Bueno, no fue en vano, Él me levantó a mí. Y eso es una persona realmente que constantemente vos decís, ¿cómo puede ser que se mantenga? Porque hay que mantener el ánimo, ¿eh? ¿Te imaginás aquello que tal vez uno hace en deporte? Hay que mantener el ritmo, diría, constantemente, estar animado. Llega un momento de cansancio donde querés que estás desgastado, estás cansado, y en la vida cristiana es constantemente batallas. Peleamos constantemente todos los días, a vivir por haber. Pero ¿cuántas veces queremos tirar la toalla? Pero qué importante que es creer lo que la Biblia dice, creerle a la Biblia. No le creas a creerle a lo que la Biblia dice. Pasá un tiempo de calidad con el Señor, después decime. Y sabés que la iglesia reluce, es más, la iglesia se tiene que porfiar de poder estar animada constantemente. No, ese no es mi caso. Perdón, ese no es mi título. Disculpame, ese no es mi... Esa parte, yo soy de los desanimados, esa me sale más fácil. Pero sabés que una iglesia animada, una iglesia constantemente expuesta a la palabra de Dios,
una iglesia con un corazón sensible a su voz, una iglesia que no endurece su corazón, una iglesia que constantemente no duda de la palabra de Dios, constantemente nadie te tiene que decir y me tiene que decir si tengo que ir a predicar el evangelio o no, si tengo que visitar a alguien o no, si tengo que ir a evangelizar o no, si tengo que discipular a alguien o no, o si tengo que influenciar a alguien o no. ¿Por qué? Porque estás influenciada por la palabra de Dios. Estoy influenciado por la palabra de Dios. Como resultado, ¿sí? Transmito esa pasión. Y esa es la pasión que Dios quiere transmitir a través de su palabra. Es un libro vivo, es un libro transformador, es un libro que lo leo y me lleva ¿a qué? A tener paciencia por aquel que estoy invirtiendo tiempo. ¿Te sentiste desanimado de repente que te dijeron, no estoy, me fui, estoy enfermo? Vos decís, y de repente, o no ves resultado. Yo me frustraba mucho en cuanto a eso, porque procreaba expectativa en las personas. Pero no debo procrear expectativa en las personas, sino solamente soy un canal de bendición, utilizando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, convenciendo a esa persona y esa persona cambiando. No las cambio yo, la cambia Dios. Y eso es lo fantástico. Y eso es lo que produce ¿qué? Un ánimo. En la vida hablábamos también de otro hombre, un hombre re desanimado, pinchado constantemente, ¿sí? Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿De quién hablamos? De Josué. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. El traspaso del liderazgo. El gran Moisés, llevando 2 millones de judíos, con un ímpetu total. Vos decís, es irreemplazable. Es como yo ser jugador y reemplazarlo a Messi. Lejos. No. En todo su apogeo. Está de vuelta. Pero en cierta manera nosotros como hijos de Dios, vos decís, ¿cómo hago para relevar un pastor que de repente lleva a acercar a las personas a Dios de una manera impresionante? Es bendición. Y de repente habla la Biblia, me pastorea, me influencia y constantemente me implanta ese amor de Dios, esa pasión por Dios, a tal punto que en el hipotético caso Dios lo llame a ese pastor, a otro lugar, quedo yo. Pero no porque busco una posición, sino porque me coloca la pasión más grande que es amar a Dios. Porque el amar a Dios te lleva a servir a Dios. Pero el amar a Dios implica pasar tiempo con Él. Ahora, la vida de este hombre, Josué, lleno de temores. Siempre decimos lo mismo, ¿no? En el liderazgo siempre vemos el producto, nunca vemos el proceso. Pero al fin y al cabo también, término de truco, aquellos que juegan era un 4 de copa, tal vez Moisés no era nadie. Como muchas veces me vi, hasta que una vez me confrontaron y me dijeron, no pienses que no sos nada. Al fin y al cabo en la mano de Dios sos algo. Y me abrieron 1 Corintios capítulo 1. Versículo 27, ¿a mí utilizarme? Sí, Dios te quiere utilizar, a vos y a mí. Ahora, el asunto es que lo creas. Y eso es importante. Y son verdades a lo que la Biblia dice. Yo debo creerla. Fue un proceso para mi vida, no creérmela, obvio, sino porque Dios no comparte su gloria con nadie, sino creer que Dios podría utilizarme, que Dios te puede utilizar. Dios no quiere que quedes estancado ahí. Dios quiere que el 2025 sea distinto al 2024. Voy si no, pero el 2025 para mí es el 2024. Es igual. No ha cambiado. No avancé ni para atrás, ni para adelante. Nunca para adelante, pero sí para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Pero ¿sabe qué implica eso? Una decisión. Y esa decisión solamente queda entre vos y Dios. Nada más. Y es Dios persuadiéndote. Yo notaba acá una de las cosas en la vida de Lucas, si me acompañás ahí, Lucas capítulo 24. Había sucedido algo extraordinario acá. Y después de esto uno tendría que estar en el aire por lo que sucedió. Pero en Mateo 24, versículo 13, tal vez la historia la conocés, la has leído muchísimas veces. Y dice la palabra de Dios, y ahí estoy llegando. Mateo 24, versículo 13. Perdón, no era Mateo, era Lucas. Había dicho Lucas también. Perdón.
Lucas 24:13. Dice la palabra de Dios: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba dice, a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaba, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Y qué les dijo? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que dice que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo, hoy ya es el 3er día. Y dice que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado, alguna mujer entre nosotros, lo que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también lo habían visto en visión de ángeles, quien dijeron que él vive, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos, tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraban en toda la Escritura lo que de él decían, y llegaron a la aldea donde iban. Y dice, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y le dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían que ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. La historia conocida, estos hombres, yo me imagino ahí pinchados, desanimados, no había sucedido nada, estaban desanimados constantemente. Pero algo realmente que me llama la atención acá, el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Estaban ciegos. ¿Sabés que muchas veces podemos estar cerca del Señor, pero en este caso nuestro corazón puede que esté velado, nuestros ojos pueden que estén velados en cuanto a no verlo al Señor? Ya había resucitado, estaban caminando con ellos. Privilegio enorme poder compartir con el Señor. Pero estaban inundados en cuanto al desaliento. Muchas veces nosotros, cuando estamos inundados en el desaliento, no vemos a Dios. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Muchas veces. Cuando he estado desanimado, lo que menos veía era el poder de Dios, su palabra, las promesas, el plan que Dios tenía para mi vida, el desánimo constante en mi vida. Caminaban con Él. Una persona que caminó y que sin embargo palpó fue Enoc y no conoció la muerte. Pero estas personas también estaban caminando y sin embargo dice el versículo 32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en camino y cuando nos abría la Escritura? ¿Saben que en nuestra vida hay algún momento que tal vez no ardemos para Dios? Cercanía con el Señor implica poderamente arder para Dios. ¿Te acordás cuando Dios llamó a Moisés en una zarza? ¿Qué estaba? ¿La zarza apagada? Estaba ardiente, no se apagaba. Cuando nosotros nos acercamos a Dios somos como la zarza que también Moisés vio. Ardemos para con Dios. Y eso implica realmente una decisión, una determinación, ¿sí? Un desafío constante de decir: Señor, quiero que me hable, quiero no estar
desanimado. Hay muchas cosas que nos desaniman, ¿no? Tal vez haces una lista mental de cosas que te desaniman, ¿sí? Circunstancias difíciles, problemas financieros, salud, pérdida de ser querido, desánimo, tal vez no rendir alguna prueba, un examen, de repente no darte lo que tal vez esperaba y que decías que ibas a obtener y no lo era, y desánimo, expectativas que tenés y desánimo. Pero siempre hay algo en la mente que Dios siempre quiere que nosotros vayamos en confianza a Dios. Ahora, en nuestra vida constantemente podemos ver en estrecho que el pueblo también de Israel, cuando vemos al pueblo de Israel, es una semejanza, un cuadro hacia nosotros mismos. Cuando Moisés en un momento subió arriba para con el Señor, dice que de repente todos miraban para todos lados, lo vieron a Aarón y dice, Aarón, hace algo. La ingratitud del pueblo era impresionante. Moisés bajó y de repente un becerro de oro. No entendieron nada, diría Moisés, en esa época. Pero también en nosotros puede que somos muy propensos y rápidamente a levantar un altar, a confiar en algo, ya sea un trabajo, ya sea en la salud, ya sea mis cualidades, mis habilidades, mis dones, mi personalidad. No levantemos altares, levantemos el altar mejor, que es el altar del Señor. La quinta cualidad que produce la Biblia en nuestra vida es, que me acompaña con su Biblia ahí a Salmos, seguro que lo leíste muchísimas veces, a alguien se lo habrás compartido, Salmos capítulo 1. No tan solo que la Biblia muchas veces produce una prevención en cuanto al desaliento, que muchas veces estamos desanimados constantemente en nuestra vida, estamos agobiados, estamos con pérdida de esperanza y demás. Pero dice la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto y en su tiempo su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En quinto lugar, la palabra de Dios lo que produce es una prosperidad espiritual. Una prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual, como resultado, después da una prosperidad emocional. Y en tercer lugar, una prosperidad económica. Pero más que nada, primero Dios quiere prosperarte espiritualmente. Implica que te acerques a Dios y que Dios sea tu prioridad y mi prioridad. Es tremendo pensar eso, pero es así. Dios quiere que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. No pongámoslo en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en décimo lugar, sino que en primer lugar. Porque el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, decisión espiritual, prosperidad espiritual, que no anduvo en consejo de malos. El acercarme a Dios, la Biblia me motiva a mí, te motiva a vos, a que de repente, bienaventurado, doblemente feliz, que no anduvo, que tomó una decisión, que no escucha consejos, ¿qué? Malos. O consejos convenientes, eso muy propenso en nuestra vida. Tomamos consejos, pero a conveniencia nuestra. Pero este me va a satisfacer, entonces este sí escucho, pero aquel no, porque aquel me está diciendo que no, pero este me sirve. Pero son consejos a conveniencia, pero detrás puede que sea un consejo malo y no sea filtrado. Por eso siempre cuando escuchás o cuando escucho, debo filtrarlo por las palabras de Dios. La Biblia es el colador, filtra toda decisión habido por haber, una forma correcta en nuestra vida. Siempre cuando vayas a un consejo, que sea regido a lo que Dios quiere, más a lo que uno no quiere. Porque mayormente lo que uno quiere es lo que quiere es mi deseo, mis pasiones, mi carne, ¿sí? Ahora, el versículo termina ahí y dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una prosperidad espiritual y tiene el discernimiento tan claro que la cercanía con Dios, la meditación de la palabra, el tiempo con Dios, lo ve tan nutriente que dice, y toma esa decisión y dice, y no estuvo en camino de pecadores. En mi vida cristiana
obvio que tenía mi grupo de amigos. En la transición, muy amiguero era. En la transición éramos un grupo de 14 o 15 ahí del barrio. Todavía preservamos el grupo ahí, hace un montón de años. Pero al fin y al cabo yo creo que, y no salgo porque la idea es poder marcar la diferencia en ese grupo. Que muchos se alejaron del Señor, que íbamos a la hora felices ahí cuando éramos niños. Cuando escuchábamos la palabra de Dios ahí, que muchos se alejaron. La otra vez tiramos una pregunta y dijimos, recuerdos lindos de nuestro pasado, cuando íbamos a la hora feliz. Éramos niños, teníamos 12, 11, 10 años, 9, jugábamos a la pelota, escuchábamos la palabra del Señor, comíamos. Pero al fin y al cabo, qué importante es, si estoy en un lugar, estuvo en camino de pecadores, voy a estar en un lugar que son pecadores, pero para marcar la diferencia. Me encanta porque un amigo encontró trabajo. ¿Y sabés lo que primero que hizo en el primer día? Marcó la cancha. Yo soy cristiano. Y en esa oportunidad, obvio que le daba de largo y ir a comer. Y no era que tenía que desaparecer, agarrar la vianda, se va recontra bien lejos. Ora a Dios, gracias Señor por el pan, listo, come. Vamos a comer con las personas. Al fin y al cabo, el Señor Jesucristo se codió con personas que no tenían a Cristo. Los fariseos le criticaban al Señor, le decía, con los pecadores se junta. Y esa es la idea de poder juntarnos con los pecadores. ¿Sabes qué hay que hacer con los pecadores o con la persona que no tiene a Cristo? Acércate. Acá tiro una exhortación con amor, ¿no? Pero nosotros como iglesia desarrollamos cumpleaños, ¿verdad? Baby shower, cumpleaños y demás. Y los cumpleaños, una de las cosas realmente que la iglesia hace, o que vos hacés, que yo hago, o lo que tenemos niños, invitamos gente inconversa. ¿Y queremos qué? Que esa gente inconversa que escuche ¿qué? La palabra de Dios. Pero no tan solo que la escuche por el papá o la mamá que va a predicar la palabra, sino también que la pueda escuchar con vos y conmigo. Te animo a esto y te tiro este desafío, porque va a haber cumpleaños un montón, si el Señor lo permite, ¿no? Que cuando hagamos cumpleaños, no sé, que sea el cumpleaños de Cristian, y Cristian invite a todos los de la secundaria que no tienen al Señor, ¿sí? Yo me voy a acercar al compañero de Cristian y me voy a poner al lado y voy a hablar con Cristian, voy a compartir mi testimonio y si tengo la oportunidad voy a predicar el Evangelio. Ahora, una vida próspera espiritualmente marca la diferencia. Los animo a eso. Cuando surja cumpleaños, la iglesia no es autónoma. No se junta solamente entre nosotros nomás. Porque es lo más fácil, ¿no? Sentate con aquel que ni lo conoces. Yo me junté con personas, ni lo conocía. Un hombre, una abuela que tenía su nieto que era Down, su mamá, otras personas más. Y cuando no lo haga, tenés todo el derecho a acercarte, tirarme la oreja, decirme, Javi, no te acercaste a las personas que eran inconversas, que no tenían al Señor. Y eso me va a motivar, no me voy a enojar. Va a ser una llamada de atención delante del Señor, más que nada. Pero dice la Biblia acá, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Si me junto con los pecadores para marcar la diferencia, para contar mi testimonio, para que ellos puedan ver a Jesús. Porque yo soy el canal de bendición. Cada baby shower, cada cumpleaños, cada evento, cada casamiento, cada 15, se va a predicar la palabra de Dios. Se va a invitar inconversos. Dios te va a utilizar a vos y me va a utilizar a mí. No te prives ese privilegio. Para mí es un privilegio. Y me veo impuesto de poder compartir y quiero compartirlo. Y quiero que ellos conozcan a Cristo. ¿Por qué me lo pidieron? No, porque Dios está inundado en mi corazón en cuanto a amarle a Él de una forma tal que quiero que ellos también conozcan el amor de Dios. El versículo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una vida próspera espiritual no se sienta y saca el cuero a otra persona. No habla mal de la otra persona. Como alguien dijo una verdad, ¿no? Si venís a hablarme mal de alguien, ¿sí? ¿Hablaste con esa persona? No. Hablá con esa persona, después hablame a mí. Y indirectamente esa persona lo que va a hacer,
no, este no voy a hablar porque al fin y al cabo este no puedo contar nada. Pero en cierta manera, qué importante es como iglesia no ser, no escuchar, o decir, no, pero yo no hablé, pero sí escuché. Es lo mismo, hablar y prestar el oído para la murmuración es automáticamente igual que tu vida y mi vida sea que de edificación. Una vida próspera, dice el versículo 2, sino que en la ley, ahí está el secreto de este hombre que es próspero espiritualmente. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita ¿qué? Día y noche, día y noche. Y la palabra meditar es pasar tiempo, es recordar lo que leí, ¿sí? Es recordar lo que leí. Qué triste es cuando me dicen, ¿qué tal Javi el devocional? No sé, no me acuerdo. Me da un segundo para que lo lea. Lo hice rápido, lo hice a la ligera, pero meditar significa no estar apurado. Y el versículo 3 es el resultado, sino como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja que no cae y todo lo que hace prospera. Y ese es el Hijo de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios, una vida próspera. En primer lugar, en esta noche lo que hablábamos era una vida, ¿sí?, que prevé el desaliento. Está animada constantemente porque está animado por Dios a través de su palabra. Porque tiene un tiempo de calidad, no de cantidad. Dios no quiere cantidades que escuche de mensajes, cantidad de alabanza, cantidad de versículos a memorizar, cantidades de predicaciones, cantidades de conferencias, cantidad de campamento, cantidades de un montón de cosas que de repente dura por una semana. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que yo permanezca en esa convicción, en ese ánimo y que sea de continuo, y que lo que yo haga sea para poder influenciar a otro y de ánimo a otro, porque eso se trata. Y eso es lo que hace un corazón animado, pero también un corazón próspero, como dice la Biblia, que da su fruto a su tiempo. Y me hace ruido esta palabra fruto. Ahora, ¿qué desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios? Cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo estamos en la vida cristiana, ¿no? Algunos tal vez 1, 5, 3, 10, 15, más, un montón, uno. Pero de cierta manera la idea es poderamente tener frutos. El día de mañana que yo pueda tener, ¿qué? Un seguidor. Mirá para atrás en algún momento y si hay alguien, busca que alguien te siga. Tal vez lo que somos papás tenemos a nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos, ellos van a hacer. A lo que yo infunda, ellos van a hacer. Si yo busco a Dios y soy de devoción, ellos van a hacer lo mismo. ¿Sí? Pero sacando el círculo familiar, que en la línea pueda haber otra persona, a la persona que estoy discipulando, que estoy influenciando, ¿sí? Porque si no está, no la tengo, no hay, todos están con todos, bueno, vayamos a predicar el Evangelio. Busquemos inconversos. El sábado, 17:30 horas, un grupo de 4 personas, barrio Minicity, con Pablo, fueron a predicar el Evangelio al barrio allá. Y eso no tan solo para los jóvenes, sino también como a nivel iglesia, para todos nosotros. No es una actividad autónoma, es una actividad, y ahí Pablo tranquilamente, cuando hay próxima actividad, ponen en el grupo, estamos todos invitados. Algunos estamos con alguna actividad. Me encantó verlo a Andrés predicar el Evangelio en su primer año de su hija. Me llenó de alegría, de gozo, de saber que vio la oportunidad, que una vez más su familia escuche el Evangelio. Estaba su papá, su suegro, su mamá, sus hermanos, amigos, oportunidad que Dios le da. Albita capaz que no entendía mucho, pero había ahí un hijo de Dios, un padre representando a Dios de una manera impresionante, ¿sí? Con un corazón compasivo, predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Tengamos esa linda oportunidad de poder hacerlo constantemente. Bien, una vida próspera. Y en último lugar, ahí dice la palabra de Dios, ahí en Juan 15, versículo 7. Juan 15. Versículo 7. Dice la palabra de Dios,
Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra de Dios produce, ¿qué? Una preparación para poder orar. La palabra de Dios produce una preparación para orar. ¿Cómo es eso? El versículo dice, si permanecéis en mí, hablando de comunión, y mis palabras permanecéis en vosotros, de devoción constante, dice, y permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Me encantan las prioridades, cómo el Señor escribe y dice esas palabras diciendo, permanezcan en mí en primer lugar. Permanezcan en la palabra de Dios. ¿Tenemos motivo de oración? Montones. ¿Tenés algún pedido que Dios te encantaría que Dios lo respondiera mañana? Y que seas tal vez muchacho, la muchacha, o el chico, la chica, la cual te gustaría que Dios responda ayer por años, ¿eh? Hay motivos de oración que llevan por años. Me acuerdo cuando estaba en el instituto, pedíamos oración por nuestros familiares. Siempre era el blanco para nuestra familia, nuestros seres queridos. Papá, mamá, tíos, hermanos, primos. Que ellos conozcan a Cristo. Pero algo que Dios quería primero, ¿qué? Permanecer en el camino del Señor, sujeto a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y pedid todo lo que queréis, y será hecho. Pero Dios primero lo que quiere es que tu corazón sea sujetado a su palabra, obedeciéndola y poniéndola por obra. Tener ese corazón progresivo espiritualmente, ¿sí? A lo que la Biblia dice. Produciendo también esa pureza, experimentando la protección de Dios en cuanto a las tentaciones que son de continua y que guerreamos toda la semana y todos los días. Y que el diablo no tiene rango, al fin y al cabo va a todos, a vivir por igual. A un niño, a un grande, a un abuelo, un mayor, un adolescente, un cabeza de hogar, a una esposa, a un adolescente, a todos, ¿sí? Pero también hablamos de cómo prevé la Biblia en cuanto al desaliento. Muchas veces estamos desanimados. Si estoy desanimado, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo con la palabra de Dios, leer su palabra. Buscar en la semana como desafío, que ese es el desafío del jueves, a algún desanimado, desanimada, poder visitar. Abrirle la Biblia. Abrítela para vos mismo, primero, ¿sí? Abrísela para los demás. No, primero para el otro, después para mí, dijo uno. No, para mí primero. Pero convencete y me debo convencer. Y dice la Biblia, la palabra de Dios ahí, ¿no? Será dicho. ¿Saben por qué muchas veces Dios no responde en nuestras oraciones? Por ese motivo. Porque Dios tal vez quiere que pases tiempo con Él. Yo no te puedo dar, es como de repente un hijo que hace berrinche, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y de repente, silencio, bueno, está bien, tomá, te lo doy. ¿Qué le estoy fomentando ahí? El capricho. Dios no quiere que nosotros seamos hijos caprichosos. Dios quiere que de la mente darte todo. Sí, obvio, Dios quiere darte todo. A veces oramos mal, ¿no? Señor, dame amor. Sí te dio amor ya. Lo demostró en la cruz. Señor, dame fe. Si al fin y al cabo sos hijo de Dios, Dios te da la oportunidad de poder ejercer esa fe, pero debe incrementarle y colocarle esos ingredientes. La palabra de Dios, la memorización, lectura del libro, predicación, visitación, evangelismo, discipulado. Señor, dame, no sé, dame el espíritu de la puntualidad, lleva a todos lados. Bueno, pongamos la mente diligencia en cada cosa que hagamos. Pero Dios después, ¿qué? Dios después va a responder. Él nunca va a satisfacer nuestros caprichos. Nosotros como padres no debemos darle los caprichos a nuestros hijos. No le damos porque ellos nos piden, le damos porque lo necesitan. Y le damos lo que necesitan, no lo que ellos quieren. Porque si le damos lo que ellos quieren, nos asemejamos nosotros para con nuestros hijos. Nosotros somos, a veces lo miramos a nuestros hijos y nosotros somos iguales. Dios quiere, realmente Él te va a dar lo que necesitas, no lo que querés. Y cuando nos empecinamos, esa respuesta de oración, ¿sabés cuánto tarda? Años y años y años y años y años. Y vos decís, ¿por qué no responde el Señor? Bueno, por ese motivo. Porque tal vez soy caprichoso de tener un corazón obstinado,
a lo que uno quiere. Ahora, qué importante es un versículo para terminar ahí en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, me acuerdo que nos juntamos todo lo de tercer año 2005, ahí en la laguna, el monte, ahí los chicos la conocen, una ronda de árboles, de eucalipto, y había un profesor que nos dio un devocional. Y nos dijo, ya están terminando el año, fueron 3 años maravillosos, instruidos en la palabra de Dios. Ahora viene el desafío más grande. ¿Sabes cuál es el desafío? Ponerla por obra. Pero quiero compartirle un versículo, dijo. Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Tremendo versículo. Y no me olvido más, 2005. 12:30 más o menos, el mediodía. Muy astuto el profesor. Dio primero la palabra de Dios, después comimos, obvio, porque si no, comés, te dormís. No, primero la palabra de Dios, después lo alimenticio. Y tiraba ese desafío, ¿no? Temer a Dios, guardar su palabra, porque ese es el todo de Dios. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra. Nos ponemos de pie. Agradeciendo a Dios por lo que la Biblia hace en nuestra vida. Y como siempre decimos, que no sea un mensaje más. Y obvio, Javier, que este no sea un mensaje más para vos tampoco. Esto tengo que ponerlo acá y tengo que bajarlo acá. Y que la Biblia sea la que vaya produciendo nuestra vida. Recordá siempre, y me debo recordar siempre, que los cambios se producen a través del Espíritu Santo, su palabra y mi obediencia a Dios cuando voy a un hermano o una hermana en la fe o que no tenga a Cristo.